Señores, bueno, de regreso estamos con el consumidor y la doctora Fátima Amador Castillo nos acompaña. Ella es internista, nefróloga y también de trasplantes. Ella además es coronel de la Policía Nacional, así es que cualquier cosa, señores, hay que portarse bien porque estamos hablando con la ley. Un gran placer, doctora, tenerla en el programa. Buen día. Y vamos a hablar sobre este tema, que es un tema muy importante. Yo hablaba en la introducción del programa de que en el mundo hay millones de personas que tienen que dializarse, que tienen problemas renales y que fallecen también por esto, porque es una situación que de no tratarse a tiempo puede tener complicaciones catastróficas para el paciente. Entonces, nos gustaría primero, antes de hablar de la insuficiencia, ¿cuál es la función del riñón? ¿Qué es el riñón para el ser humano? Bueno, realmente el riñón es el órgano que excreta toda la sustancia de desecho del organismo y el líquido extra. Lo voy a explicar en un lenguaje llano para que el público lo pueda entender. Es realmente el purificador, el que nos purifica nuestra sangre. Es el filtro. El filtro del organismo, realmente. Y mantiene el equilibrio homostático, ácido-base a nivel sanguíneo. Es un órgano que tiene varias funciones. Aparte de la función de excretor, también produce hormonas. Hormonas como las eritropoyetinas, hormonas como son vasopresina, que son las que mantienen la presión arterial, la eritropoyetina, que es más bien trabaja a nivel de los glóbulos rojos, que más luego le explicaré. Pero realmente los riñones son órganos vitales, lo cual tenemos que cuidarlos. Cuando te habla de cuidarlos, y me gustaría antes de entrar en el tema de las diferentes enfermedades, ¿cómo se cuida un riñón? Me gusta hablar de la prevención. ¿Qué debemos hacer para cuidar el riñón? Principalmente, lo primero que tenemos que hacer es el control de las enfermedades, tanto como diabetes e hipertensión. Buen control de las enfermedades, evitar la obesidad. ¿Son más propensos los diabéticos y los hipertensos a tener complicaciones renales? Sí, porque la insuficiencia renal crónica es una complicación tardía de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial. Son complicaciones tardías y las complicaciones se previenen realmente. Pero lo primero que tenemos que evitar la obesidad. Porque a través de la obesidad entonces viene la hipertensión, viene la diabetes, también evitar el sedentarismo. Tenemos que hacer por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio. También cambiar los hábitos alimenticios, disminuir la sal, la proteína. Tenemos que tener cuidado en el uso de las proteínas, en la alimentación y agregar a la dieta más frutas y vegetales. O sea que eso es... Y el tema no sé si es mito o realidad, que hablan de las bebidas carbonizadas, los refrescos, este tipo de cosas que hacen daño en los riñones. ¿Es cierto esto, doctora? Por el mecanismo que hacen daño es un mecanismo más complejo, lo cual voy a ver cómo lo explico en un lenguaje llano. Realmente esas bebidas tienen cafeína y tienen alto grado de glucosa, que la glucosa es azúcar. ¿Qué sucede? Que la glucosa es un diurético osmótico, no depleta líquido en el organismo. ¿Y qué sucede? Nuestra población generalmente vive deshidratada porque no acostumbra a tomar agua debidamente, adecuadamente en el día. Entonces, la persona cambiar, porque generalmente cambian el agua por la bebida gaseosa. Entonces, es una persona que generalmente se mantiene deshidratada, disminuye el flujo sanguíneo renal y comienza a producir daño a nivel renal. Nosotros tenemos una encuesta, doctora, salimos a las calles y le preguntamos a los ciudadanos con respecto a qué provoca insuficiencia renal, problemas en los riñones. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto a este tema. Vamos a ver. Según yo he oído, ciertos alimentos, por ejemplo, el refresco de botella, también he oído, no lo afirmo, la guayaba. Los alimentos que comen y muchas cosas que hay en el ambiente y cosas así, y eso es hereditario también muchas veces. Que uno bebe mucha soda, mucho refresco, influye la alimentación. Y hasta el fumar también le hace mucho daño. Esos productos gaseosos, también por los higienizantes, problemas de agua o de otros alimentos. Bueno, a veces por los refrescos que toman. Bueno, mucha grasa, mucha sal, colesterol, todo eso influye mucho. Bueno, produce la falta de líquido en el cuerpo, o sea, como agua. Las altas tensiones eléctricas
producen eso. Esos jugos de sobre, los refrescos. Sufren de la próstata y eso le produce deficiencia renal. Ahora, a veces falta de líquido, a veces exceso de estar sentado. Señores, ahí vimos la encuesta. Doctora, ¿qué le pareció? Wow, realmente estoy sorprendida. Veo que la población está muy bien orientada sobre las principales causas realmente de daño renal. Hubo una ahí que no quiero dejar pasar, doctora, porque vamos a comentar. Las altas tensiones eléctricas, doctora, explíqueme qué es esto. O sea, ¿qué quiso decir? Lo primero que hace, no estoy de acuerdo, porque lo primero que hacen las altas tensiones eléctricas es que producen fallo cardíaco. Claro. Sí, ahí hubo un error. Yo creo que hubo un lazo. Sí, un lazo ahí, sí. Parece que eso se quedó de otra pregunta, de otra cosa. Sí, eso fue, no. Sí, fue un lazo. Vamos a dejarlo así. Doctora, pero bueno, entonces los demás sí, en realidad hablaban de agua, o sea, del tema de hidratación, se habló de la soda, de los refrescos. Está muy claro, realmente tenemos una población que las grasas. La grasa. Se habló del cigarrillo, escuché a alguien hablar del cigarrillo. El tabaquismo influye, porque el tabaquismo ayuda al paciente a padecer de hipertensión arterial. Sí. Y la segunda causa de insuficiencia renal crónica es la hipertensión arterial. Okay. Y sí, está muy bien orientado. No sé si lo mencionaron, no me acuerdo, no recuerdo haberlo escuchado, pero las bebidas alcohólicas pudieran entrar dentro de lo que pudiera ser dañino para el... Sí, el alcohol influye mucho por aumento, porque produce vasoconstricción y aumenta la presión en el paciente. Entonces, al aumentar la presión, hay una vasoconstricción de la arteria renal y las arteriolas, y hay disminución del flujo sanguíneo renal. Sí, o sea que también hay afección. El alcohol en exceso. En exceso. Sí. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que puede tener el riñón? Sí, que nos puede llevar a falla renal. Sí. Ok. La principal es la diabetes. La diabetes. La segunda es la hipertensión. La hipertensión. La tercera son las enfermedades glomerulares, que son enfermedades de tipo autoinmune. ¿Cómo cuáles, doctor? Autoinmune, la glomerulonefritis, el lupus. El lupus. El lupus, ahora mismo tenemos muchos pacientes lúpicos, pero gracias a Dios que hay muy buen programa en control de esa enfermedad, que la población es muy baja en diálisis. Sí. Enfermedades obstructivas, sea obstructiva por cálculos o por tumoraciones. Sí, las famosas piedras, ¿verdad que sí? Sí, son los cálculos. Sí. Las tumoraciones también va incluido en las enfermedades obstructivas. Otro reglón también tenemos las enfermedades infecciosas. También podemos enumerar el uso de medicamentos. Hay medicamentos que llevan riñón a falla renal, tanto como el medio de uso de contraste en estudio. Sí. Y otros medicamentos y antibióticos hay que dañan el riñón. Y entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Porque había unas imágenes que estábamos pasando y veía que una de las imágenes presentaba a una persona que se agarraba a la espalda. ¿Cuáles son los síntomas que da el cuerpo para demostrar que hay problemas en el riñón? Realmente la enfermedad renal crónica, porque tenemos dos vertientes, insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal en per se, lo primero que la crónica es una enfermedad silente. Cuando viene a dar síntomas ya es un paciente que está terminal. Y los principales síntomas son debilidad, generar anorexia, cambio del sabor el sabor de los alimentos, y el paciente huele amoníaco, comezón en la piel, palidez marcada. El paciente se te va a quejar porque tiene fatiga, y la fatiga es por la anemia. Comienza a presentar retención de líquido a nivel del maléolo y luego va aumentando de forma ascendente. Sí. Retención de líquido, genera aumento de la presión arterial. Y en final, ya cuando nosotros hablamos de cuando un paciente está urémico muy tóxico, ya un paciente no va a presentar náuseas, vómitos, alteración de las conciencias, ya un paciente que tú lo vas a ver apagadito, siempre con sueño, tienen cambio en el patrón del sueño, duermen de día, de noche no, cuando están muy tóxicos. ¿Eso en crónico? En crónico. Sí, pero ¿y cuando es agudo ya? En un paciente agudo, lo principal que tenemos que saber es que vamos a dar una definición de la insuficiencia renal aguda. Es ¿cómo te voy a decir? La suspensión súbita de la función renal. Súbita. El paciente, si es súbito, de un momento a otro, dejó de orinar.
Inmediatamente comienza el paciente a edematizarse, y principalmente esas causas son postrenales. Cuando nosotros hablamos postrenales, son mucha gente por deshidratación. Sí. También por una pérdida, una gran pérdida de volemia, de la volemia en herida, en accidente. ¿Qué es la volemia, doctor? La volemia es el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre. Cuando tiene, por ejemplo, un accidente, ha perdido una cantidad aproximadamente sobre 500 cc de sangre. El paciente, dependiendo de los valores de hemoglobina, no entra en una falla renal súbita. Que con estos pacientes ya hay que ser agresivos para evitar daño per se. Pero hablábamos acerca de los síntomas, ¿no? Y hablaba de que una puede ser asintomática, que cuando ya presenta síntomas que es muy silente. Es muy silente, o sea, es cuando ya el problema es el paciente grave. Ya está terminal. Cuando te habla de terminal, doctora, porque es un término muy que hay que tener cuidado, porque la gente, bueno, muerte, ¿significa esto, terminal? No, hablamos de... Muerte del riñón. No, hablamos de una insuficiencia renal crónica terminal, ya cuando el riñón ha perdido toda la capacidad, toda su función. Terminal del riñón, o sea, que ya el riñón no funciona. Sí, no funciona. Sí. Ya ¿Y qué se hace, doctora, entonces? Bueno, ya en estos pacientes ya tienen dos alternativas, que es diálisis y trasplante. Pero lo primero que hay que hacer es sentarse con el paciente, orientar al paciente y hablar con los familiares. Porque en estos pacientes realmente hay que tener mucho cuidado cuando uno le va a diagnosticar una insuficiencia renal crónica terminal. Sí. Porque lo primero que ellos piensan, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué tiempo voy a durar vivo? Sí. ¿Cómo va a ser mi vida después de diálisis? Sí. Entonces, ellos tienen muchas interrogantes, que es normal. Entonces, lo ideal es uno darle alternativa. El paciente puede continuar trabajando. Sí, el paciente tiene que cambiar su estilo de vida y su alimentación, entonces uno lo va orientando y trabajando para eso. Sí. Porque en ello lo más importante es la orientación y el apoyo familiar. Sí. Pero esto no es el final del mundo, o sea, no es que se acaba, o sea, una persona puede vivir dializándose normalmente. Yo tengo pacientes que tienen 15 y 20 años que se dializan y trabajan y hacen su vida normal. ¿Y qué tan la frecuencia de las diálisis? ¿Qué va a determinar que una persona tenga que dializarse 3 veces, una vez a la semana, diariamente? ¿Cuál es qué diferencia? Realmente ya cuando nosotros tenemos frente a un paciente con una insuficiencia renal crónica terminal, nosotros le calculamos lo que se dice el índice de KTB. Y con el índice de KTB, porque cada paciente es individual, vamos a tener los requerimientos dialíticos. Pero normalmente un paciente con una insuficiencia renal crónica terminal, ya ese paciente entra a un programa de 3 hemodiálisis por semana. Si es hemodiálisis, porque hay otra alternativa de diálisis, que es la diálisis peritoneal, que esa es una diálisis ambulatoria, que el mismo paciente se dializa. Entonces ya esos pacientes se dializan diario, ellos mismos se entrenan para eso. Y entonces, una de sus especialidades, que es el trasplante, esa opción de trasplante, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué hay? ¿Cómo se hace? No, lo primero que hay que hacer es estabilizar el paciente. Sí. Y luego concientizar lo que enfermedad tiene y hablarle de su enfermedad, porque a medida que el paciente conoce más de su enfermedad, mejor evoluciona, el pronóstico es mejor. Y luego se va preparando para trasplante, y ya se va trabajando con los familiares, el familiar que esté disponible, o se pone en lista de trasplante cadavérico, que aquí ha tenido muy buen resultado. O sea, ¿y cuáles son los requisitos o cómo yo aplico? ¿Cuál es la compatibilidad del órgano? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los criterios? Tenemos varios criterios, porque realmente es un protocolo que se cumple. Pero entre ellos se hace el antígeno de histocompatibilidad. Y con el antígeno de histocompatibilidad vamos a ver cuántos cromosomas se comparten. Entonces, dependiendo de resultado, nosotros sabemos qué tiempo de vida va a tener esa persona con ese órgano. Y una persona puede vivir con un riñón, porque yo he visto casos de personas, de hermanos que le ceden un riñón a otro y viven los dos bien. Claro que sí, un riñón hace la función de dos. Sí, o sea que... claro. Por último, doctora, no quisiera que usted se fuera sin que habláramos de la prevención. Y Jacobo, mi hermano Jacobo, que está de regreso con nosotros cubriendo las vacaciones, nos hace una pregunta interesante. ¿Se chequea, se hace chequeo de los riñones? Es una buena pregunta. Realmente aquí hay que trabajar con la educación. Generalmente la persona aquí no acostumbra a ir al médico, aunque sea periódicamente anual, a hacerse chequeo, porque en el chequeo es que está la prevención. Y eso hay que trabajarlo. Se recomienda una vez al año. Porque los viejos siempre han dicho, no sé si lo escuchaste, tú eres un niñito, quizás no lo escuché, que es mejor prevenir que lamentar. Sí, claro. Y la medicina preventiva sale más
más económica que la curativa. Sí. Lo principal es hacerse su chequeo periódico al año, por lo menos anual, si es una paciente, si es una persona que no tiene ningún tipo de antecedente. Sí. Si es orina, usted me decía cuáles son los chequeos. Hay que hacerle su examen de orina, su hemograma, su urea, su creatinina y una sonografía. Tan sencillo como eso. Eso es sencillo. Y una vez al año, te recomiendo mínimo. Sí, si no tiene, mínimo, si no tiene ninguna enfermedad de base. Segundo lugar, si es un paciente, si es una persona diabética que tenga buen control de su glicemia. Si es un hipertenso, que tenga un buen control de su presión arterial. Y evitar el uso inadecuado de antibióticos, de medios de contraste que dañan el riñón. Realmente evitar la obesidad, el sedentarismo, agregar a la dieta más frutas, más vegetales. Realmente, con esto prevenimos las enfermedades renales. Muchísimas gracias, doctora. Un gran placer conocerla, la verdad, y tenerla con nosotros en el programa. La doctora Fátima Amador Castillo con nosotros, y de verdad que agradecemos, además que es coronel, coronel. Así que ya usted sabe, cualquier cosa. Doctora, ya usted sabe, me ve en la calle por ahí, me saluda, un amén, me quiere parar o algo. ¡Comandante! Sí, vamos a andar por las reglas para yo intervenir ahí. Un gran placer, doctora. Nos vamos a la pausa, señores. El doctor Wilfredo Mañón nos acompaña.